Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio. Y ya estamos de vuelta aquí en Equilibradamente con don Jorge Varela, psicólogo y director del Centro de Estudios de Bienestar y Convivencia Social de la Universidad del Desarrollo. Don Jorge, continuando con el tema del día de hoy, violencia en la formación, yo quería también preguntarles por los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo pueden contribuir a la violencia en los ambientes formativos, tanto universitarios como escolares? ¿Y hay alguna forma que esto se pueda también abordar? En general, la literatura de factores de riesgo en esta materia ordena las variables con un enfoque ecológico. Eso quiere decir que podemos encontrar atributos individuales, contextuales, con el grupo de pares, de la familia, de la comunidad, etcétera, y así podemos ir sirviendo en una ecología o en un ecosistema en donde podemos encontrar factores de riesgo en cada uno de estos niveles. A nivel individual, uno de los más, hay dos predictores muy importantes. Uno que tiene que ver con el manejo de las emociones. En general, personas que tengan problemas de la regulación de sus emociones, en leer las emociones de otro, en fin, toda esta batería, ¿cierto?, como socioemocional que esperamos o deberían tener los adultos, son un predictor de violencia, tanto de víctima como victimario. Pero al mismo tiempo hay una dimensión cognitiva, que son, por ejemplo, el machismo, creencia, la homofobia, creencias que guían nuestro comportamiento y que también son factores de riesgo muy importantes. No quiero meterme en temas demográficos porque uno puede después cruzar esto por sexo, edad y uno puede también encontrar metaanálisis que resumen esa variable. Pero yo creo que los más interesantes son estos dos porque además son los más maleables en términos de intervención. Es decir, si yo quiero hacer un programa de intervención, puedo trabajar esta parte más cognitiva, ¿cierto? Creencia, regulación de conflicto, resolución de conflicto, libretos de comportamiento, etcétera. Pero también la parte emocional. Porque efectivamente hay personas que tienen problemas para desarrollar o regular sus emociones y eso van a tener problemas en todo ámbito, en el trabajo, en sus relaciones interpersonales, no solo, ¿cierto?, en contextos escolares. Si seguimos subiendo, podemos el grupo de pares, en donde los predictores más importantes hablan de la validación o más bien la generación de que la violencia es popular. Y tiene alto estatus. Cuando yo estoy en un contexto y que este comportamiento es altamente validado por el grupo, es un factor de riesgo muy importante, ya que eso incentiva que si yo quiero tener un mayor estatus o conseguir algo, y si eso está validado por el grupo, va a incentivar mayores conductas de agresión. El establecimiento de normas o no, hay normas que las establecen los grupos de manera natural y hay normas que establecen las instituciones, que son dos tipos de normas. Ambas son relevantes. ¿Por qué? Porque yo como institución puedo tener normas claras frente a la violencia y acá colegios que son más violentos son colegios que tienen menos normas o normas más confusas o normas menos claras, normas menos construidas entre todos o normas que están menos validadas. Básicamente yo aquí hago lo que yo quiero porque da lo mismo. Es una manera de comunicar, ¿cierto?, la inexistencia o el conflicto con esa norma, ¿no? Pero también hay normas que generan los grupos, y normas que los mismos grupos encuentran lo que es popular o no. Hay grupos que valían el maltrato entre pares, hay grupos que no valían eso, ¿no? Yo estaba en una experiencia escolar en donde había mucha violencia, pero me acuerdo cuando el más grande le pegaba al más chico, eso era poco tolerado, porque aparecían rápidamente algunos que decían, ¿por qué no peleas con uno de tu porte? No sé si era un buen ejemplo en términos prosociales, porque se traslada a otro tipo de violencia, pero es un ejemplo que te doy de cómo las normas también las construyen los pares, las construyen en el grupo. Y si seguimos subiendo, vamos a encontrar ciertas otras variables relevantes a nivel más institucional. Políticas, ¿cierto?, de las instituciones, tanto escolares, universitarias, la generación o no de protocolos, el tener sistemas de información, el cultural, variables culturales, ¿no? En cuanto valíamos cierta cultura o cierto comportamiento violento, va a predecir esto. Por ejemplo, nosotros hicimos, hace poco publicamos un estudio donde veíamos que el machismo en adolescentes chilenos se asociaba más con conductas de violencia escolar. Entonces ahí yo lo puedo ver a nivel de toda la institución y cuestionarme y reflexionar frente al machismo y cómo el machismo o cierto la coeducación o el género se trabaja en una organización escolar. Si ir más lejos, recordemos el ejemplo de un colegio emblemático en la RM, que no hace mucho tiempo atrás, ¿cierto?, se enfrentó a una situación bien compleja de agresión. Que se hizo mixto, no quiero dar el nombre del colegio, pero un colegio que era emblemático, o sea, sigue siendo emblemático, y tuvieron un serio problema, ¿cierto?, de convivencia, y uno de los factores, ¿cierto?, más culturales, en mi opinión, es que
la parte más machista, porque era un colegio solo de hombres, eclesiástico, no supo manejar el cómo convivir, ¿cierto?, con mujeres. Y esto le explotó en la cara cuando ellas ya eran preadolescentes. Y ahí te habla también de atributos culturales, ¿cierto? Podemos seguir subiendo. Una cultura latina, ¿cierto? Una cultura urbana va a tener ciertos códigos que van a guiar también la conducta de las personas. Los videojuegos, si lo queremos meter como la variable de medios de comunicación. Los medios de comunicación y los videojuegos se asocian mucho a conductas de agresión, sobre todo los videojuegos violentos. Y eso es delicado, ¿por qué? Porque hay adolescentes y jóvenes que consumen mucho de estos videojuegos. Y eso también va a afectar en las conductas de las personas. Podemos seguir subiendo hasta escuchar la música, ¿no? Hubo un tiempo que se viralizó una nota que decía que por culpa de Marcianeque había violencia. No es culpa de Marcianeque, pero si uno ve las líricas de cierta música, y uno no tiene una postura crítica frente a esa lírica, claramente valían un cierto relato o cierto comportamiento. Y las invito a aquellos que escuchan esta música. Lean la lírica y vean la lírica y el contenido que tiene, y vean lo machista que es, cómo denigra el rol de la mujer, y eso también va a impactar en las conductas de agresión en las personas. Entonces, los factores de riesgo y tanto los factores protectores, ojo, operan con esta misma lógica de ir mirando al sujeto en contextos proximales significativos. Su casa, no hablamos de variables de la casa, pero también podemos encontrar factores en la casa que van a ir explicando todo esto de una manera ecológica y que van guiando las conductas de las personas. Sí, de hecho, uno de los temas que siento que se ha repetido mucho en los diferentes invitados que nos han acompañado en este programa es el tema de la educación emocional. Yo sé que no es tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero ¿usted cree que es algo que se pueda trabajar también desde los colegios? Porque uno habla muchas veces de la educación emocional, es algo fundamental al momento de vincularse con otros durante todas las etapas de la vida y durante diferentes ámbitos, como mencionó, laboral, familiar, etcétera. Es muy De la casa, importante. de la casa no se trabaja mucho, por lo que se ha sabido, o lo que es como generalmente popular no se trabaja. Entonces, quizás del colegio se podría implementar. Yo creo que el colegio hoy día tiene un mandato de hacerse cargo de esa dimensión. El colegio o el sistema escolar, y ahí tenemos que ser nosotros como sociedad consistente. ¿Qué quiere decir eso? En vez de estar preocupados de hacer ranking por el CIMSE o ranking por la PSU, y demandar eso a los colegios, ¿cierto? Lo que hay que demandar hoy día tiene que ver con una educación de calidad que es más integral. Y en ese sentido los colegios están de alguna manera desafiados a tener programas de desarrollo socioemocional. Antiguamente en los 90 eso lo llamábamos los OFT, los objetivos fundamentales transversales, que están descritos, de hecho, en todo el currículum del sistema escolar chileno, desde los años 90. Y hoy día no se utiliza esa nomenclatura porque en ese entonces se hablaba de formación en valores. Y hoy día yo creo que eso genera más tensión, ¿no? Y tiene como una connotación media dogmática. Efectivamente, yo no hablaría de valores, hablaría de conductas y hablaría de emociones que van a guiar una mejor una conducta más prosocial o menos prosocial. Y efectivamente los colegios hoy día que trabajan mejor estos temas, todos ellos tienen un muy buen programa de desarrollo socioemocional. Y la familia en este caso hay que tirarle las orejas, porque muchas veces es más parte del problema que de la solución. Y lo cual es impreciso e injusto, porque no podemos pedirle al colegio que se haga cargo de todo, es imposible. Si aquí la familia, sobre todo los primeros años de vida, no aporta en esta ecuación, hace que el trabajo del colegio sea mucho más complejo. Claro, totalmente. Igual, volviendo a lo que mencionó antes, súper interesante y yo encuentro un poco y bien grave, la verdad. El hecho de que todavía la violencia se normalice en muchos casos o sea como un tema de estatus, es prácticamente como que volviéramos a la prehistoria, por así decirlo, cuando el más fuerte era el que se imponía sobre todo. Y dentro de lo mismo, ¿cuál es el papel que pueden cumplir los docentes o, bueno, o personal administrativo en la prevención y manejo de la violencia en los ambientes de formación? Son claves porque en el fondo son los adultos responsables de estos espacios, son aquellos que pueden estar atentos a cualquier cambio conductual, son aquellos que pueden modelar una manera de relacionarse con otros y sobre todo estableciendo vínculos para lograr hacer eso. El desafío está en la capacitación a nuestros profes, que hoy día les falta mucho apoyo en esto. Y cuando hablamos de bienestar en las comunidades escolares, no hay que pensar solo en los estudiantes. Nuestros profesores hoy día están altamente estresados. Las tasas de licencia en el mundo escolar son altísimas. Post pandemia, todos hablábamos de los niños, niñas y adolescentes, pero nadie hablaba de los profes.
Nosotros empezamos en la pandemia un estudio y una línea de investigación que tenemos hasta el día de hoy que se llama Bienestar Docente. Y encontramos durante la pandemia que nuestros profes estuvieron muy estresados durante la pandemia. Fueron víctimas de ciberacoso, este estudio que te contaba hace un rato atrás. Y hoy día lo estamos siguiendo y estamos viendo cómo en estudios longitudinales ese estrés se asocia a deserción, se asocia a más burnout, se asocia a menor bienestar. Entonces, cuando hablemos de esto, los profes son claves, pero ahí entonces los componentes de apoyo tienen que estar presentes. No asuma que su profesor o profesora es capaz de hacerse cargo de todo esto si no tiene el apoyo y si no están las condiciones para hacerlo. Porque hoy día estamos en un nivel crítico. ¿Por qué? Porque hay un vacío y hay un déficit importante de los docentes. Cada vez menos personas quieren ser profesores y profesoras. Y si trazamos una línea en el tiempo, de aquí a 20 años más, si repetimos esta entrevista, vamos a estar muy estresados porque no van a haber profesores. Por lo tanto, necesitamos una política muy robusta en esto. Entonces, los profesores son clave, que era tu pregunta, pero cuando queremos pensar en intervenciones, no reta a sus profes, apoya a sus profes para que hagan esto. En capacitaciones, en dar los tiempos, en llegar los recursos, en llegar las condiciones para hacerlo, porque son un actor clave para intervenir. Sí, totalmente. Un saludo a todos nuestros profesores que nos estarán viendo por nuestro programa. Y yo creo que destacar algo muy importante también, que es el hecho de que si queremos tener profesores que intervengan en estos espacios, quizás de alto grado de violencia, también tenemos que tener docentes, como mencionó, capacitados y también estén sanos ellos y estén bien, Exacto, porque una persona exacto, que no está en una condición óptima, psíquicamente hablando, exacto. no puede tampoco contribuir mucho en ese escenario y quizás muchas veces llega a ser hasta perjudicial. Exacto. Y no tiene que ver un tema con vocación, que a veces la discusión se confunde, creo yo, ¿no? De que tenga mayor o menor vocación. No se trata de eso, se trata de generar las condiciones y trabajar en contextos de alta vulnerabilidad, como tú describes, en sí mismo es altamente estresante, ¿cierto? Y el interactuar con personas es altamente desafiante. Yo siempre bromeo, yo tengo dos hijos preadolescentes, adolescentes, y después de media hora ya me agotan. Me imagino 40 de eso en una sala. 8 horas de corrido. Imagínate noviembre, un día viernes a las 2 de la tarde. Entonces, ahí hay que pensar, ¿cierto?, en cómo tú generas las condiciones de apoyo con ellos y con ellas, porque en el fondo la salud mental, es cierto, no es solo un tema de los... la salud mental es un tema de una comunidad y los profes son parte de tu comunidad. ¿Y cómo podemos quizás fomentar una comunicación un poco más abierta y segura en lo que es los ambientes de formación universitario o escolar, para que los Los li- estudiantes se sientan más cómodos para poder expresar estos malestares o estos problemas que les están afectando? tener sistemas de información, levantar datos, ¿cierto?, desde afuera o generar dispositivos de apoyo, dispositivos de denuncia, dispositivos en los cuales uno pueda solicitar información, uno pueda pedir ayuda. A veces cuando uno en una institución genera estos programas de apoyo, piensa que todos los estudiantes saben a quién pedirle apoyo. Y eso no siempre es así. De hecho, cuando uno va a un colegio y yo le pregunto a los profes o hago cursos a profesores, digo, si un alumno en tu curso lo está pasando mal, en tu colegio lo está pasando mal, o en la universidad lo está pasando mal, ¿sabe qué hacer? ¿Sabe a quién pedirle ayuda? ¿Sabe qué recursos existen en la institución para pedir ayuda? Entonces ahí otra variable que es clave en esto va a ser el liderazgo, ¿no? Cómo yo comunico esta instancia, por una parte, y por otro lado, genero mecanismos de respuesta ad hoc, adecuados y pertinentes en el tiempo, ¿no? Porque si vemos como analogía lo que pasa en los sistemas de justicia, una de las razones más importantes por las cuales la gente no denuncia, hay varias, ¿cierto? Si es que el delito fue grande, etcétera, pero una de las que se repite habitualmente tiene que ver con qué cosa? Con que no hay confianza en el sistema. ¿Por qué? Porque la idea es, o la lógica es, o la racionalidad es, ¿para qué denuncio si no pasa nada? Entonces, efectivamente, si usted monta algo y no hace nada y no pasa nada, tiene todo el sentido esta persona, es decir, ¿para qué voy a denunciar, po? ¿O para qué voy a pedir ayuda si no va a pasar nada? Entonces, la credibilidad del sistema es muy importante en esto. Entonces, desarrollar metodología de apoyo de sistemas de información y que estos sean consistentes, atingentes, ¿cierto? Y pertinentes en el tiempo. No puede pasar un mes que un alumno levante la mano y dice, lo estoy pasando mal. No puede pasar un mes que yo llegue a esa persona. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, destacar lo que mencionó se da mucho esa situación como esa burocracia o esa lentitud en lo que uno espera a veces en los procesos tanto universitarios
lo mismo pasa con las encuestas docentes. Mucha gente no confía en las encuestas docentes porque o no las contesta y las tasas de respuesta son bajísimas porque no hay resultados después de haberlas contestado y la situación se perpetúa y se mantiene constante. Efectivamente, es un muy buen ejemplo. Entonces, pierde credibilidad la herramienta, po. Porque si veo que no pasa nada con eso, en realidad, ¿para qué lo hago? No va a perder tiempo. Mm. Y yo creo que también otro tema importante es cómo la universidad o los colegios también generan un sentido de, yo creo que más las universidades porque los colegios en gran parte tienen ese sentido de pertenencia muchas veces, hay una suerte como de familia escolar, en la universidad por la cantidad de gente muchas veces se pierde. Y creo que es relevante también trabajar el sentido de pertenencia que permita a las personas acercarse a las instituciones. Totalmente de acuerdo. Nosotros en varios de los estudios que hacemos miramos como una dimensión del clima escolar, que es el sentido de pertenencia que tú describes, que algunas escalas hablan de bonding, otras hablan de attachment, es una gran herramienta de intervención, es un factor protector de muchas conductas de riesgo, es un factor compensatorio para víctimas, por ejemplo, de distintas conductas de violencia sobre su bienestar. En fin, hemos hecho mucho trabajo que han evidenciado la importancia de esa dimensión. Y por último, para ya ir terminando nuestro programa, quería preguntarle como, ¿qué medidas de autocuidado pueden adoptar los estudiantes para proteger su salud mental en entornos educativos donde existe la violencia? O sea, quiero decir que más allá de que uno sea agredido directamente, porque la violencia en el ambiente igual, a veces la hostilidad que se da tampoco es muy favorable para el desarrollo de uno dentro de esos espacios. Es difícil pensar que con un autocuidado, por ejemplo, hacer deporte, esto desaparece. Si bien ayuda, ¿no? Estrategias como mindfulness y esa naturaleza efectivamente han mostrado que disminuyen el estrés, pero yo creo que no lo sostienen en el tiempo. Yo creo que aquí es clave el que si yo estoy en una comunidad que está siendo víctima de violencia, hay que relevarlo, hay que denunciarlo, hay que pedir ayuda y hay que hacer que las instituciones funcionen y hacer responsables a lo que les corresponde ser responsables en esto, que es el mundo adulto o las autoridades o aquellos que generan política. Porque si todo lo otro es como es un barniz simplemente. ¿Por qué? Porque voy a volver al mismo contexto que es altamente violento. Entonces, ese autocuidado no se sostiene en el tiempo o sería súper raro, ¿no? Es verdad que yo puedo desarrollar algunas estrategias individuales de afrontamiento. De coping, por ejemplo. De hecho, estamos terminando un artículo ahora que habla de cómo algunas estrategias de afrontamiento frente a las víctimas de aquellos que tienen problemas de adicción a Internet, se asocia con más bienestar o menos bienestar. Claro, yo puedo tener más herramientas de cómo coping hace alusión a cómo yo enfrento el estrés y cómo yo lo hago frente al estrés, y eso puede ayudarte. Pero si yo estoy en un contexto de altamente violento, que es altamente violento, no creo que ninguna estrategia se sostenga mucho en el tiempo, si es que yo no modifico lo que está pasando ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, don Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Jorge Varela, psicólogo y director del Centro de Estudios en Bienestar y Convivencia Social de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Andrea, a ustedes por la invitación y a todos aquellos o aquellas que nos estuvieron escuchando, un abrazo grande. Muchas gracias. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos para el cierre. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.